Hola, mi nombre es María Belén Casalaspro y conjunto a mis compañeras Ana Lagomarcino y Lourdes Rebasa vamos a presentar el trabajo del día de hoy, Trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos TERIA, abordaje y consecuencias nutricionales. Siguiente. El trastorno de la evitación restricción de la ingesta de alimentos, TERIA, es un desorden de la conducta alimentaria que se caracteriza por presentar un patrón alimentario evitativo restrictivo que puede manifestarse de diferentes formas, como la evitación basada en características organolépticas, como la textura, sabor, olor y color, la preocupación por las consecuencias adversas relacionadas con la ingesta de alimentos, como el miedo a atragantarse, asfixia, síntomas gastrointestinales, y la falta de interés por comer o alimentarse, lo que existe una incapacidad de alcanzar a cubrir los requerimientos nutricionales que lleva a la pérdida de peso, dependencia de suplementos nutricionales y deficiencia de micronutrientes y deterioro de la función psicosocial. Siguiente. Esta se diferencia de la anorexia y bulimia nerviosa, ya que no se observa una sobrevaloración de la imagen corporal y no existe un deseo por bajar de peso. Tampoco puede explicarse por otras patologías gastrointestinales, mentales o neurológicas. Siguiente. El inicio de TERIA, por lo general, se comienza en la infancia o en la adolescencia temprana, con edad promedio de 9 a 12 años, lo que sugiere un comienzo más precoz que otros desórdenes de la conducta alimentaria, y a su vez puede diagnosticarse en cualquier edad. Como en el caso de los picky eaters o niños quisquillosos del comer, ya que se diferencia de estos al ser más persistente, grave y asociarse a secuelas médicas y psicosociales. Siguiente. Por lo expuesto hasta aquí, se considera relevante ampliar la divulgación y concientización de TERIA, por lo que los objetivos de esta revisión fueron analizar la evidencia actualizada sobre el abordaje y las consecuencias nutricionales de TERIA, con el fin de proporcionar un mejor entendimiento y orientación para su manejo clínico nutricional. Siguiente. Como materiales y métodos, para la búsqueda bibliográfica de esta revisión se utilizaron buscadores como PubMed, Cochrane Library y Cielo. En cuanto a los procedimientos para identificación y extracción de la información, la primera búsqueda arrojó 156 resúmenes entre las 3 bases de datos consultadas. Primero se llevó a cabo la lectura de títulos y resúmenes, donde se descartaron 111 estudios que no fueron relevantes y se eliminaron aquellos que no cumplieron con los criterios de inclusión. Finalmente, se seleccionaron 2 artículos de acuerdo con los criterios de elegibilidad. Siguiente. Dentro de estos 2 estudios, 3 fueron revisiones sistemáticas, una vista con metaanálisis, 2 revisiones narrativas, un estudio de caso de control, un estudio exploratorio, un estudio cuasi experimental, un estudio transversal, una serie de casos, una revisión retrospectiva y un reporte de caso, donde la muestra quedó conformada por un mínimo de un participante y un máximo de 26.012 participantes. Siguiente. Bueno, respecto del abordaje nutricional, un estudio publicado por Thomas sobre terapia cognitiva conductual sobre TERIA propone justamente un abordaje en 4 etapas. Una primera etapa en la cual se brinda psicoeducación sobre TERIA y terapia cognitiva conductual, en la cual se va a favorecer un patrón alimentario regular a través de los alimentos preferidos por el paciente y progresivamente alienta la introducción de alimentos temidos. Una segunda etapa en la cual el abordaje se basa en tratar las deficiencias nutricionales y fomentar la selección de alimentos que van a contribuir a resolver estas deficiencias, promoviendo la ganancia de peso de ser necesario y mejorando el deterioro psicosocial. La tercera etapa es la más importante del tratamiento, ya que debe estar basada en cada subtipo de TERIA presentado por el paciente. El subtipo vinculado a la sensibilidad sensorial, en este tipo de abordaje, lo que se hace es instar a la persona o a su familia a llevar 5 alimentos nuevos a cada sesión y se le pide que describan apariencia, tacto y olor. La exposición a estos alimentos siempre debe comenzar por la vista, el tacto y el olfato y finalmente por el sabor y la textura. Y esto implica que no debe forzarse al paciente a consumir el alimento. Luego, el paciente debe seleccionar alimentos para practicar su degustación durante la semana para facilitar su habituación. En el caso del subtipo vinculado al miedo a las consecuencias aversivas, el terapeuta tiene que trabajar junto con los pacientes en crear listas de alimentos según el grado de miedo y evitación que estos le produzcan. Entonces se comenzará la exposición por aquellos alimentos considerados menos aversivos. Respecto al subtipo vinculado a la falta de interés al comer, lo que hace el terapeuta es introducir una serie de exposiciones interoceptivas para ayudar al paciente a habituarse a las sensaciones asociadas con la comida y la saciedad. Se indaga también en aquellos alimentos preferidos y se solicita también que describan su apariencia, tacto, olor, sabor y textura. Otro autor, que es Archibald, respecto a este subtipo de TERIA, propone la implementación de rutinas estructuradas para garantizar horarios de comidas y también practicar la inclusión en tareas relacionadas con los alimentos como las compras y la preparación de los mismos.
Thomas, este autor que describió justamente la terapia cognitiva conductual en TERIA, luego la evaluó en una muestra de 17 personas con edades comprendidas entre 10 y 17 años, diagnosticadas con TERIA, a las cuales se les proporcionó terapia cognitiva conductual en 20-30 sesiones, de forma individual y familiar. Este estudio informó resultados estadísticamente significativos con tamaño de efectos positivos de medianos a grandes en la gravedad general de TERIA, la sensibilidad sensorial y la falta de interés. A su vez, se observó una disminución en el miedo de las consecuencias aversivas con un tamaño de efecto medio, y estos pacientes incorporaron un promedio de 16,7 nuevos alimentos, y aquellos en el subgrupo con bajo peso experimentaron un aumento de peso significativo de 5,2 kilogramos en promedio. Dumont fue otro autor que diseñó una intervención ambulatoria para adolescentes con TERIA basada en terapia cognitiva conductual. La misma tuvo una duración de 4 semanas, y el grupo en estudio estaba conformado por 11 pacientes con una media de 13,9 años de edad. Esta intervención también consistió en una serie de experimentos conductuales, y como resultado de este trabajo, en 10 pacientes la aceptación de los alimentos aumentó luego de las 4 semanas de tratamiento. La selectividad alimentaria disminuyó en el seguimiento que se realizó a los 3 meses en relación a las medidas que se tomaron inicialmente, y hacia el final del tratamiento, 6 pacientes, y a los 3 meses, 10 pacientes ya no cumplían con ninguno de los criterios de TERIA. Zucker y colaboradores introduce una intervención bastante innovadora que está destinada a niños de 4 a 10 años, que requiere de la participación de sus padres o cuidadores. Esta intervención se conoce como The Feeling and Body Investigators, y que se centra en el reconocimiento de sensaciones corporales internas. Tanto los padres como los niños tienen que convertirse en detectives de sensaciones corporales, y deben encargarse de observar estas sensaciones corporales como pistas para descubrir el mensaje que intentan comunicar, y luego crear un mapa corporal donde se registran estas sensaciones identificadas. Los personajes o sea, los ejercicios que se utilizan en esta práctica se introducen mediante personajes animados que ayudan a ilustrar y enseñar sobre las distintas sensaciones. Esta metodología se destaca por su enfoque lúdico, y lo que busca es que los niños puedan interpretar y responder de manera efectiva a las sensaciones corporales vinculadas a la alimentación. La realidad es que se necesita más investigación sobre la eficacia de este abordaje. Por otro lado, el autor Violet Dradwa recomienda que un equipo interdisciplinario de especialistas debe abordar un trastorno como TERIA, y este equipo tiene que estar conformado por un médico de familia o un pediatra, un gastroenterólogo, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, neurólogo y terapeuta ocupacional. Posteriormente, el equipo debe desarrollar conjuntamente un plan de tratamiento terapéutico individualizado para cada caso en particular. En cuanto a las consecuencias nutricionales, en la revisión de Vialet y otros colaboradores, se observan deficiencia de vitamina B1, B2, B12, vitamina C y potasio, y también minerales, zinc, hierro y potasio con mayor frecuencia en pacientes con TERIA. También una menor ingesta de proteínas, de grasas, de carbohidratos, lo cual no satisface las necesidades energéticas. ¿Sí? En cuanto al estudio de casos y controles de Smith y otros colaboradores, se observaron diferencias significativas en la ingesta calórica y el porcentaje de la ingesta energética recomendada entre pacientes con TERIA y pacientes controles sin diagnóstico de TERIA. Los pacientes con TERIA mostraron un consumo significativo, menor de calorías y de ingestas de vitaminas y minerales esenciales. En cuanto al estudio retrospectivo de Stranger y otros colaboradores, que comparó un grupo de pacientes hospitalizados con diagnóstico de TERIA y otro grupo con anorexia nerviosa, encontraron que los pacientes con TERIA eran más propensos a necesitar nutrición enteral para alcanzar las metas calóricas recomendadas. A pesar de lograr un aumento de peso similar, los pacientes con TERIA tuvieron hospitalizaciones más prolongadas que los pacientes con anorexia nerviosa. En cuanto a la discusión, desde su inclusión en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la quinta edición, TERIA ha sido objeto de numerosas revisiones que exploran enfoques terapéuticos e implicaciones nutricionales. La terapia cognitiva conductual adaptada para TERIA se destaca como el abordaje de elección para estos pacientes, mostrando mejoras significativas en varios aspectos. La literatura subraya la falta de estudios en adultos con TERIA y la necesidad de más investigaciones, especialmente en ensayos clínicos controlados. En cuanto a las conclusiones, el tratamiento de TERIA requiere un enfoque integral que aborde tanto las implicaciones nutricionales como psicosociales de esta condición.
Para ello es crucial la coordinación de un equipo interdisciplinario que combine abordajes conductuales y nutricionales. Aunque no existe un enfoque único, la terapia cognitiva conductual ITERIA ha demostrado ser efectiva. Es fundamental educar a padres o cuidadores sobre la importancia de no ejercer presión en las expectativas de alimentación, ya que puede influir negativamente en el comportamiento alimentario de niños y adolescentes. Se destaca la necesidad de continuar investigando, desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Muchas gracias.